esa historia para mí está en el instrumento y hay algo de esto que yo siento que tiene que florecer, ¿no? Como que no se puede callar. A veces es como que, bueno, uno cuando doy clases o cuando cuento el nacimiento de los ritmos, por ahí uno no habla de todo esto tanto, pero ya el hecho de tocar para mí es una manera de revelar, sí. de hacer existir, de hacer aparecer. María Laura Castellano es cantora y legüera. Estudió música y canto en distintas instituciones públicas y privadas, pero reconoce como a sus maestros a Nora Feynman y a Carlos Washington Rivero, de quienes sigue los pasos como docente, cantora e investigadora de los toques de la percusión folclórica argentina y latinoamericana, en su espacio de cultura, arte y formación vocal y musical, La Casita de Atrás, de la localidad de Hornos, de nuestro General Las Heras. Allí fuimos a visitarla y trajimos para buen ambiente algo de esa comunidad que pide escucha con la intensidad y la hondura del bombo legüero. Y como siempre, en nuestro programa, la reflexión sobre General Las Heras, nuevamente con la pregunta por los espacios verdes públicos. Buenas tardes, Las Heras. Buenas tardes, invitados de siempre. La semana pasada no los pude saludar porque se cortó el video y después ya se hizo de noche y desarmamos todo y quedó así. Lo armamos como un invento medio disparatado. De modo que ahora sí los saludo enfáticamente. Buenas tardes, Las Heras. Buenas tardes, invitados de siempre. Recibí con mucho agrado algún comentario sobre el programa pasado y lo que más me conmovió fue un comentario desde el corazón que me llegó por el tema del espacio verde que mencioné, casi en el centro del pueblo. Bueno, estamos con luces que ahora tenemos, estamos con algunas de las enseres que hemos estado comprando para armar nuestro estudio para el año que viene. Es un anticipo. Probamos los micrófonos, pero no supimos usarlos. Así que estamos, como siempre, con el micrófono del celular. A todo esto, hoy es un día muy feliz porque tenemos el honor, el inmenso honor de tener como invitada a María Laura Castellanos. Es una artista, una verdadera creadora y difusora cultural, custodia de las artes de la música folclórica argentina y latinoamericana, en especial el bombo legüero y también la caja. Tuvimos una visita hermosa a su casita de atrás. Allí fue la entrevista que después vamos a disfrutar. Así que con la promesa de que algo muy hermoso vamos a tener ahora, algo de Las Heras,
porque miren que hace por las Heras y por los y las artistas herenses y por sus estudiantes de música y de canto. Hace mucho, muchísimo. Y como decía, con la promesa de este momento, que será muy feliz cuando veamos la entrevista, vamos a tocar el tema de los espacios verdes, que no es tan feliz y que no se resuelve de manera alguna, o no parece resolverse, pero sin embargo, insistimos. La semana pasada hablamos de algo que pudo haber sido, o podría haber sido, un espacio verde en casi el centro del pueblo. Y hablamos también de algo que se comentó en el municipio acerca de que en el mirador se encuentra un espacio verde. Nosotros hemos dedicado ya 3 programas al tema del mirador. Por supuesto, no hemos tenido eco ni en el pueblo, ni en el municipio, ni en las autoridades provinciales, de las cuales estábamos esperando una respuesta, ni en el Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante pedimos informes sobre apertura de calles, porque antes de haber sido aprobado el proyecto del mirador, del barrio del mirador, se abrieron calles. Para esa cuestión tenían que darse una serie de procedimientos formales, tanto por la ley de uso del suelo como por la ley de hábitat, que no se cumplieron. Como si eso hubiera sido poco, bueno, de todas maneras, hicimos un pedido de información pública para ver si había algo que se nos había escapado. Eso fue hace un año y octubre, noviembre, 1 año y 2 meses, y no hubo respuesta, pero off the record hubo una respuesta, no hay nada. Eso fue lo que una persona muy amablemente me dijo: mira, no tenemos nada. Y el pedido pasó al Ejecutivo. Respecto de la provincia de Buenos Aires, escribí una carta extensísima contando todo lo que atañe a la historia del mirador y lo que atañe a lo que se consideró de un día para otro un barrio, y tampoco tuve respuestas. Pero sigo insistiendo y seguiré insistiendo hasta que por lo menos algo se esclarezca. Acá tengo la ordenanza 543 del 23. Por esta ordenanza, y sin que haya sido mencionado jamás de los jamases, en ninguna otra ordenanza de las que se emite en las Heras a través del Consejo Deliberante, que la sanciona con fuerza de ley, sin que se haya mencionado jamás al barrio del Mirador, aparece aquí la realización de 61 viviendas en el barrio El Mirador de nuestra ciudad. Y ahí ya sabemos que para el Ejecutivo hemos dejado de ser pueblo desde hace rato. Pero, claro, cuando nos quiere vender con alguna notita comprada, sí, ahí no se habla de ciudad. Porque sí, estamos en oferta. Bueno, volvemos al Mirador. Y aparece el barrio El Mirador. El barrio El Mirador nunca existió y no hay instrumento legal en el municipio de Las Heras que hable de su creación. Seguido a esto, por supuesto,
algún error de ortografía o de tipeo, lo dejamos pasar. Pero esto es una política pública, dice la ordenanza, para mejorar la calidad de vida de los serenses. Y es una enorme oportunidad para las 61 familias. Bien, y aparece de inmediato un convenio firmado entre el intendente y el administrador del Instituto de la Vivienda. Acá tengo que aclarar, el Instituto de la Vivienda pertenece al Ministerio de Hábitat. Como siempre, o las veces que he nombrado el tema, el Ministerio de Hábitat se ocupa de aquello que está especificado, y también más, pero no menos, en la Ley de Hábitat. En la Ley de Hábitat está perfectamente dejado en claro que las urbanizaciones necesitan de la convocatoria a la comunidad que no es la comunidad a la que se llama para la fiscal impositiva, no, es a la comunidad, a todos aquellos que quieran inscribirse a una audiencia pública o conversación pública o puesta en común de aquello que se piensa hacer. Y algo que llama la atención. El convenio que se firma repite, o mejor dicho, no se sabe qué fue lo que se argumentó primero, pero que los terrenos donde se construirán las viviendas se encuentran inscriptos a favor del municipio. Y nada más, ni una otra palabra. Y así, de un plumazo, más de 40, no sé cuántas hectáreas son unos terrenos. Pasan de ser un lugar del cual vamos a volver a hablar ya, a ser unos terrenos. Yo no sé si el funcionario de Hábitat que firmó esto sabía la importancia de este lugar, pero supongo que a esta altura ya lo saben en el Ministerio de Hábitat. Y bueno, de alguna manera esto no ha sido atendido hasta ahora. Acá se está violentando la ley de uso del suelo, que dice que todo lo que se haga en el marco de esa ley debe ser tendiendo a preservar áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico o turístico. Todos estos ítems cabrían en la descripción del mirador. Y ya me imagino las voces de amigos y enemigos diciendo, pero esta mujer, ¿qué pretende? Esa gente necesita viviendas. Y por supuesto estoy de acuerdo con eso, pero con este criterio que han usado para inutilizar la zona del mirador por hacer casas, ¿por qué no las hicieron en el edificio municipal? ¿Por qué no las hicieron en la parroquia? ¿Por qué no las hicieron en la escuela número 1? Ese lugar es tan importante para Las Heras como cualquiera de esos edificios e instituciones que he mencionado. Por lo demás, hay otros predios, y por lo demás, porque me puse a investigar y averigüé que el municipio ha recibido para su libre disposición más de 200 lotes de los loteos que se iniciaron al amparo de la Ley de Hábitat. De una ley que no puede permitir el loteo y no hacer cumplir lo que viene con la ley. Y no sé si, no quiero cargar las tintas con la provincia, porque no sé si están al tanto de todo eso. Porque como están ocupados con esto, con aquello, con lo demás allá,
Mi carta llegó hace un año, pero no me contestaron. Supongamos que consideraron que era algo menor, pero no es menor. No es menor que se haga una ley que sea una de las leyes fundamentales de ese ministerio y que se cumpla, sí, que se puede lotear, y que no se cumpla que las urbanizaciones tienen que hacerse con consulta a la comunidad, y que no se cumpla que lo primero que dice la ley es que todo se puede hacer en el suelo siempre y cuando se preserven las áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico o turístico. Y les digo algo más. Aquí falta todavía la cuestión meramente ambiental, que es el humedal. ¿Y por qué? Falta porque esta ley fue escrita en el año 1977. Fue escrita no solo durante un gobierno militar, sino hace muchísimos años. Y si bien la ley ha sido estudiada y revisada por la democracia, que no pasa con otras leyes, pero esta sí, no se agregó todavía la preservación de humedales, que si bien no hay una ley de humedales, sí hemos firmado el acuerdo internacional sobre la protección de humedales y están especialmente mencionados en la ley de ambiente, que sí tenemos. Y justamente si algo le faltaba a este predio, a estas 40 y pico, no sé cuántas hectáreas son, no me puse a contarlas. Si algo le faltaba es que allí nace el arroyo Morales, uno de los arroyos que integran la cuenca. Por eso, Acumar, que ahora está desmantelada o casi desmantelada, aunque bien poco hizo durante su gestión real y con potestades, menciona como atracción, como sitio de interés, al mirador de Villa Mayor, porque sabe la importancia que tiene. Entonces, la ley de ordenamiento del suelo dice que todo se puede hacer, después dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero dice que siempre y cuando se preserven áreas y sitios de interés natural, paisajística, histórico o turístico. Y yo agregaría, si alguien me permitiera ampliar esta ley, y ambiental. También estaría específicamente aclarado. ¿Por qué insisto en esto? Porque en esta ordenanza se adjunta el convenio, o sea, aparece el convenio, que menciona que todo se hace de acuerdo con lo establecido en el decreto ley, y lo menciona. Y ese decreto ley se fue dictado también durante la época de la dictadura, y habría que analizarlo porque es muy amplio, una especie de comodín que se puede sacar y poner cualquier cosa, hacer valer cualquier cosa, pero no importa, lo utiliza el Ministerio de Hábitat, ellos sabrán por qué, no viene al caso nuestro, al caso Las Heras. Dice que se trata de obras de interés general. Y como yo no sabía qué son las obras de interés general, tuve que investigar y averigüé lo siguiente, que para que algo, un sitio o una actividad o, no sé, una obra, en fin, sea declarada de interés general, sea considerada de interés general, tiene que ser declarada de interés general. O sea que previamente debió haberse declarado de interés general a ese barrio del Mirador.
cosa que no se hizo tampoco, aunque esto es muy antiguo. Pero estoy haciendo un poco de historia para que veamos que nada se hizo acorde con la ley, solamente que hubo una ley que dijo se puede lotear, loteemos, y ahí se manotea una y otra ley, disposición, reglamento, etcétera, para lotear. Ya eso, desde el punto de vista ambiental, está mal, pero fue una decisión de la provincia que va a ser más difícil convencerlos de que eso no está bien. Será un puñado un poco más grande de ciudadanos que traten de convencerlos. Pero acá en Las Heras, nuestro general Las Heras, nuestro pueblo, también rigen esas leyes y podemos hacerlas cumplir, o podemos, mejor dicho, pedir que se cumplan esas leyes. Eso es más fácil. Hay una ley de uso del suelo que habla de la calidad de los lugares a preservar, quiere decir a no lotear. Hay una ley de hábitat que dice que todo lo que es urbanización, etcétera, requiere la consulta a la ciudadanía. La ley de uso del suelo también habla de las aperturas de calles y de la consiguiente consulta a la ciudadanía. La ley de ambiente, que no está mencionada en ningún lado, pero sí en las urbanizaciones y sí en el Ministerio de Hábitat, que enfatiza que toda obra que se realice tiene que cumplir con el estudio de impacto socioambiental. Todo eso ha sido olvidado y lo único que se apega a la ley es el loteemos, loteemos, después hagamos un loto, una lotería, sorteemos. Todo eso que está en la ley también, aunque parezca mentira, todo eso se cumple, pero no se cumple lo otro. Como no sé si esto está siendo visto por muchas personas o pocas, les cuento que tenemos desde el año pasado una página de Instagram, pero que no pudimos actualizarla, porque para actualizarla hay que adecuar los formatos de esto que estamos grabando y muchas cosas más que no es tan fácil, menos para mí y menos para los pocos recursos con los que contamos como programa, como comunidad buen ambiente. Entonces nos ha costado mucho, pero este año sí, ahora sí, después de este último programa, sí vamos a publicar en esa página o sitio, no sé cómo se llama, de Instagram. Y yo pensaba hacerlo cronológicamente y no dejo de lado esa idea, pero en primer lugar voy a publicar todos aquellos comentarios que he hecho y programas que he dedicado a los espacios verdes. Así que los que todavía no pudieron seguir esto, sepan que este tema no cierra por vacaciones. Las vacaciones son para trabajar, para pensar, para leer, para producir, y todo lo que más o menos fue importante va a estar presente. Ahora, sí, ahora viene María Laura Castellanos, nuestra invitada de honor para el último programa, y como siempre los espero al final del programa, porque quizás haya una sorpresa. Eso de la percu, primera vez que lo escucho, imagínate mi poco acercamiento al tema.
¿Qué es la percusión? En principio te diría, yo me he formado en percusión folclórica argentina y latinoamericana, que es una manera de sentir la música. Sencilla, profunda, antigua, histórica. Nuestra percusión tiene una influencia afro muy fuerte. Hubieron dos comunidades grandes de esclavos que llegaron por el este y bajaron desde el Perú. Entonces toda nuestra música argentina tiene un desarrollo polirrítmico y tiene una gran influencia de esos ritmos del landó, de la zamacueca. Entonces yo este último tiempo he estudiado estas músicas con distintos profes, pero bueno, mi compañero se especializa en esto puntualmente. Entonces he aprendido un montón al lado de Willy todos estos años y me acercó mucho más al instrumento. El instrumento que es madera, que es un árbol, que es piel, que es cuero, que es un latido, que es un grito de los pueblos, que se desarrolló en situaciones en las que las comunidades quedaban marginadas, aisladas. Cuando los amos iban a las iglesias o iban a las celebraciones, ellos quedaban solitos en los campos y bueno, y ahí ese sonido, ese grito, esa historia, para mí está en la profundidad del instrumento, sobre todo el bombo legüero. También toco cajón, pero el bombo legüero para mí me conmueve. Habla. Hay algo que no llegué a entender. A ver. Vos decís, con el bombo legüero, los géneros musicales argentinos. Sí. ¿Quiere decir que esos géneros están pensados para bombo o quiere decir que ustedes adaptan, por ejemplo, voy a decir una cosa extrema, un tema de Charlie al bombo? No, esos géneros están pensados para el bombo y se han desarrollado históricamente así en Argentina. Cuando vos hablas de Latinoamérica y hablas de zamacueca, landó, festejo, son géneros que nacen en el cajón y con instrumentos que con la campana que le sacaban a la vaca, con la quijada del burro, era lo que tenían a mano para tocar. El bombo legüero llega a Santiago del Estero, empieza a bajar. Entonces los géneros argentinos cuentan, exceptuando los cuyanos, digamos, que tienen otro viaje, pero cuentan con el bombo legüero como instrumento madre. Una chacarera, una samba es pensada desde el legüero. Son pensados desde la rítmica nuestros géneros, a diferencia de la música clásica, que es pensada desde la melodía. ¿No? Acá es que nace el corazón, es el ritmo. El corazón es el ritmo. A partir de ahí se empieza a construir. Cuando estuvo la orquesta municipal aquí en Argentina, aquí en Las Heras, no en Las Heras, Argentina, tenía una idea interesante, Willy, que era empezar a escribir todos los arreglos orquestales desde la percusión. Entonces, todas las melodías, todos los arreglos, todas las armonías se escribían partiendo de los arreglos rítmicos. Porque eso es el corazón. Y es el día de hoy que en la Universidad de Cuyo estudian los arreglos de la orquesta, en universidades de nuestro país estudian esos arreglos que tocaron aquí los músicos. Que fue algo inusitado, ¿no? Claro, no existía. Claro, porque las orquestas no piensan, lo piensan con una idea muy europeizante, ¿no? Los arreglos, que no es así para nosotros. La música argentina, los géneros argentinos se piensan desde la rítmica. Desde el galope del caballo, desde la llama no sé si me explico. Sí. Entonces yo aprendí eso en la orquesta y aprendí eso de Willy y para mí es maravilloso. Y a partir de ahí es como, bueno, defender cuál es el corazón de la samba, cuál es el corazón de la chacarera, cuál es el corazón del huayno, cuál es el corazón de la chaya, cuál es el corazón de la cueca. ¿Y siempre es el bombo o no? En el caso de la mirada más cuyana no, porque ellos no tenían tanta percusión. Hoy sí, ya en los festivales y todo se toca muchísimo, se toca percusión y se ha incorporado, pero es un género que parte más desde otro lugar. Ahí hay otro recorrido ahí, vinculado con el tango también. Es muy interesante esa historia.
Pero bueno, no sé ¿Del si legüero con el tango? Decís? No, del legüero con el tango, no, de las percusión. guitarras cuyanas vinculadas con el tango. O sea, Gardel cantaba folclore y cantaba tango. Sí. Los cantores de tango eran cantores de folclore. Claro. Había una unión ahí. De hecho, hay un dato interesante que cuenta Ábalos, que es que en la casa de su padre había un bombo legüero africano. O sea, y también hay otro percusionista argentino, Rodolfo Sánchez, que ya está fallecido, que ha sido un gran investigador y recopilador, que dice que recorrió África y en las ferias había unos tambores muy similares al legüero. Entonces también es un instrumento que tiene toda esa historia. Y también hay censos que indican que la población de Santiago del Estero, yo fechas no puedo recorrerlas porque no sabría decirte, pero podemos investigar al respecto, pero que la población de Santiago tenía un 80% de población afro. El componente afro que de alguna manera nos atraviesa a todos. Hablaste de que dabas clases, quiere decir que alguna formación formal tenés. Sí, contanos. En realidad, esto es largo. Me ha pasado que no me ha resultado fácil encontrarme los ámbitos formales. Encontré maestros con los que estudié muchos años y me han pasado un oficio. O sea, fui a las fuentes, digamos, de donde yo creía que estaba la cosa. He pasado por Instituto Nacional de las Artes y una licenciatura en danza folclórica y tango, Escuela de Música Popular de Avellaneda, Escuela de Bellas Artes, 3 años. Pasé tan rápido que cualquiera daría la mitad de su vida por decir tengo esto. Sí, no he egresado de ninguna de esas instituciones, he pasado muchos años estudiando y formándome en, ya te digo, en danza folclórica y tango. En artes visuales, que me interesa muchísimo, no sé, de San Martín, fotografía, cine, o sea, hay algo del arte y la cultura que a mí me interesa mucho. Para vivir. Sí. Me ha pasado que antes de todo eso, yo fui religiosa, fui monja de una congregación, entonces salí grande y cuando salí ya era como que quería todo. Y eso hice, meterme en todo, pero todo es nada. Entonces también sucede un poquito que he explorado ahí. No, todo es nada en este contexto, en este mundo. Claro. Sí. Pero bueno, me pasó que cuando yo salgo de la congregación, lo único que tenía en claro era que era el folclore, y que era el tango, y que era la música argentina. Hay algo ahí que me resuena mucho. En los espacios formales de estudio no he encontrado la respuesta a esto que yo buscaba desde lo vocal, desde los instrumentos. Entonces el primer maestro grande que aparece en mi vida es un percusionista, recopilador, que es Carlos Rivero. Escribió el único libro que existe de percusión, de música argentina. Él ha recopilado todos los toques de samba, de chacarera. Él fue viajando, conoció hasta Atahualpa Yupanqui, o sea, es un hombre grande que está hiper recontraformado. Y él escribió, sistematizó, digamos, estos toques, escribió las partituras de cómo se tocaba esto. Si bien para tocar se necesita un poco más que la partitura, porque es como el swing, el modo, los acentos, las respiraciones, que eso se toca tocando con la gente que sabe, digamos, o que trae esta tradición de cada género. Pero bueno, Carlos fue un gran maestro para mí, con él estudié muchísimos años y él me enseñó como la madre, el corazón del legüero. Y por otro lado, siempre había una inquietud que era lo vocal, y encontré otra gran maestra que hace muchísimos años que es mi maestra, que es Nora Feynman, que es una docente del Colón, de técnica vocal, que ella me regaló el oficio, digamos. Ella escribió un libro, escribió un método, y yo aprendí con ella ese método, ese libro, que le dio respuesta a todas las cosas que yo no le podía dar respuesta. Técnicas, pero también espirituales respecto de la voz, como la idea de que la voz es el alma, y yo comparto bastante trabajando con la gente aquí, cuando digo el alma como un concepto, no sé, grande. Hoy estamos enojados, hay algo que se interrumpe en el proceso expresivo, cuando estamos contentos y efusivos, algo se abre y florece.
Esta maestra estudió bioenergética también y trabaja desde los chakras y trabaja desde lo científico. Entonces a mí me partió la cabeza. Esta maestra de la que yo te hablo es más desde la técnica, pero también la técnica unida a lo espiritual, digamos. Sí. Ella... A mí me llamó mucho la atención un libro que escribe ella, que es La voz como instrumento del alma, así se titula, llega a mis manos y yo lloré desde principio a fin, lo leí en una noche y ahí salí a buscarle y le dije, vos vas a ser mi maestra porque esto es lo que yo estoy buscando, y me dijo, bueno, sí, es maestra y ha sido maestra de grandes cantantes argentinas, que desde que pasaron por ella sufrieron una transformación. Yo escuchaba discos de Liliana Herrero, por ejemplo, antes de Nora y después de Nora, y un universo, ¿no? Y Nora sabe leer el alma. Entonces a mí su técnica me transformó, me regaló herramientas para trabajar con la gente, y esto yo lo empecé a implementar aquí. Y yo veía cómo la gente explotaba su sonido después de pasar por su técnica también. Entonces lo tomo con mucha responsabilidad. Abracé fuerte esto que me regaló ella y no encontré eso en otro lado. Ni con ninguna otra profe de canto, ni en ningún conservatorio, ni en ningún... hay algo que ella desplegó que tiene que ver con la voz, con la energía y con organizar todo eso. Sí. Para que la gente pueda expandir su sonido. Así que ha sido mi gran maestra y yo con mucha responsabilidad transmito también un poco su saber, y creo que esa fue la formación más grande y más importante que yo he tenido en lo vocal. Y el otro maestro grande que yo he tenido es Willy, que es mi compañero. Yo aprendí muchísimo de su recorrido. Es un hombre que es un gran investigador también tocando. Se le ha tocado con Bam Bam Miranda, que fue quien incorporó la percusión al cuarteto, por ejemplo. Realmente son personajes que han introducido modos de tocar en ritmos argentinos, y él tocó con todos ellos, con Raúl Carnota, con maestros. Y es como que recopila, decodifica, organiza, y creo que ha transmitido eso todos estos años. Yo he participado de talleres con él y luego cantando con él para mí ha sido una gran escuela, porque él toca el bajo. Él toca el bajo y bajo de 6, y bueno, cantar al lado de un bajo de 6 solito ha sido un montón. Pero conoce mucho de estos patrones rítmicos, le apasiona lo afro, la cultura lo afro, transmite eso. Ha sido marginado, discutido, peleado, echado por decir que nuestra música es negra en este contexto, en esta historia. Sí. Cuando nuestra música es negra, ya lo sabemos. Nuestra música es negra. Y bueno, es una de las personas que tiene como una decisión y una firmeza con eso, y un camino, ¿no?, también que admiro. No ha cambiado nunca su discurso, digamos, es como que lo profundiza. Así que bueno, también ha sido un gran maestro. Con él he aprendido mucho sobre los géneros latinoamericanos, porque ya te digo, tocó con personajes del Perú, con personajes, o sea... Sí. Entonces es como, bueno, he aprendido también un montón. Así que te diría que un poco la escuela para mí han sido personas. Si hay una idea también compartida con tus maestros, con los que te antecedieron, de rescate de estos sonidos. Toda la docencia y toda la vida entregada de Carlos Rivero hacia rescatar los toques de los grandes, ¿no? De todos los maestros de maestros, que fueron los músicos que han sido tocando, y las comunidades, y de haber recorrido y viajado. Él todo eso lo escribió. Me lo transmitió con todo el amor del mundo y con esta decisión y esta mirada de esto es lo importante y por acá hay que ir, ¿no? Sí, eso es lo que quiero que me confirmes. Sí, claro, pulsión del rescate, porque ahí está la identidad, de que no se pierda, de que sobreviva a las generaciones también. No sé si es muy idealista mi idea de la vida, pero sí creo que un poco soy un puente para que eso suceda. ¿Cómo empezó la casita de atrás? ¿Vino con ustedes a Hornos esa idea? ¿O cómo se gestó? ¿Cómo es este lugar mágico que
nos permite ver toda la naturaleza que rodea el lugar, que tiene una luz especial para la pintura, que es cómodo para hacer música. ¿Cómo empezó? En principio creo que hay un sueño profundo de lo colectivo, o sea, de lo colectivo y del arte compartido, porque son los espacios, los ámbitos donde yo, mi compañero, nos hemos desarrollado todos estos años, nos hemos formado antes de llegar acá, pero el sueño siempre estaba ahí como en lo profundo de bueno, que haya un espacio. Primero fue un sueño, por eso te digo, no fue un sueño, que haya un espacio en el que se puedan desplegar alas, te lo diría con esa metáfora, ¿no? Y después sucedió que la realidad y el universo fue ayudándonos a poder concretarlo, y creo que tuvo que ver un poco con la pandemia. O sea, yo hasta la pandemia trabajé en Capital, en una escuela, dando clases de arte, y en un momento sentimos que había que refundar los lugares donde vivíamos, los espacios donde estábamos cotidianamente, y Willy me dijo, bueno, ¿por qué no te lanzás acá? Que te va a ir muy bien. Fue Willy. Y dije, bueno, intentamos, a ver qué pasa. Y lo que sucedió fue que esta casita pequeña es una casa que nosotros construimos cuando nos vinimos a vivir acá porque no teníamos dónde vivir. Era un quinchito, es una casa prefabricada. Y cuando Willy me plantea esto, empezamos a ver esta casa de otra forma. Dijimos, ¿qué pasa si nosotros le tiramos las paredes, porque ya teníamos nuestra casa, y transformamos este quincho en ese sueño? Y vos te venís, me dice, y empezás a trabajar y fíjate qué pasa. Y lo que sucedió fue que cuando tomo la decisión de dejar mi trabajo de Capital, que ya no quería eso, que ya estaba cansada de viajar, que no era en una institución formal donde yo quería trabajar, porque me parece que suceden otras cosas en esos espacios, abrí este lugar y se empezó a llenar de gente. Y se empezó a llenar de gente de Las Heras, de Navarro, de Lobos, de Marcos Paz. Empezó a fluir y una persona traía a otra, y así estamos desde la pandemia, digamos, con el espacio andando y funcionando. El nombre se lo debo a mi hija, porque Olivia, que digo, ay, tenemos que ponerle un nombre a este lugar, porque para que la gente le diga, ay, mami, es simple, la casita de atrás, me dice. Así que bueno, fue Oli también. Así que fue un sueño colectivo, gestado de lo colectivo, con apoyo de mi compañero, que también siempre me ayuda a desplegar alas, y a partir de ahí esto fue transformándose y se sigue transformando, ¿no? Todos los años, porque ya te voy a contar un poquito, pero van pasando como de todo acá adentro. Claro. Desde la pandemia, desde que se abrieron los espacios en la pandemia. Hay distintos proyectos que mutan, que crecen, exacto, que nacen, se reproducen, mueren, eso te iba a decir, como un ciclo vital, me imagino, y salen otros, surgen otros. Sí. Sí. ¿Cuántas horas trabajas acá? Así como un promedio, no es un... Pero para saber cuánto estás, porque el lugar tiene energía, tiene vida. Bien, entonces... Este año, te hablo de este año, porque cada año ha sido diferente. Este año aquí estoy yo 3 veces por semana, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de corrido, y después está trabajando aquí también otra profe de canto conmigo que toma a la gente que viene después de las 4 de la tarde a la noche. Este año ha sido una decisión familiar, digamos, para poder acompañar a mi hija y demás, pero tengo grupitos en todos esos horarios. Y también los viernes, días de ensayo, cuando hay eventos los fines de semana, porque esto, además de ser un espacio de formación de técnica vocal, que es como empezó, digamos, hoy es una productora artística local. Digamos, hoy tenemos gente que ha crecido muchísimo, tenemos unos musicazos, unos cantores, entonces nos hemos organizado como productora local. Y lo que hacemos es eventos de todo tipo y color los fines de semana, entonces, digamos, yo trabajo acá martes, miércoles, jueves, pero los viernes ensayamos, los fines de semana. Y los fines de semana salen. Sí, estamos tocando un montón también. Y ha crecido tanto que, bueno, somos un grupo de 20 músicos más o menos que me piden, no sé, un show de folclore, bueno, nos organizamos, una varieté, nos organizamos.
trabajamos en distintos espacios. Ya te doy el micrófono. Y los talleres que vi que además impartís, por lo menos en un pueblo vecino, me enteré, vi el aviso. Sí. ¿Eso tiene que ver con este lugar? ¿Esa parte tiene que ver con tu profesión? Contame, enmarcalo y contame cómo sale eso. A mí tenía un sueño también lindo que era generar este espacio acá. Lo que empezó a suceder es que empezamos a intercambiar con músicos de la región, que es otra cosa que a mí me encanta. En un momento me llamaron de Lobos, de la Casa de la Música, que es donde yo empecé a trabajar allí. Y bueno, me llamó una fonoaudióloga que es profe de canto también y me dice, mira, yo me voy, tengo un montón de alumnos, ¿los querés? Y eran como 20 personas de golpe. Bueno, intentamos saber qué pasa. En ese momento funcionaba el tren, entonces la Casa de la Música está enfrente de la estación de tren, así que cerrada. Y también me venía bien como una cuestión de sembrar un poco en otros espacios. A mí me gusta como esta cosa de recorrer, de viajar, de conocer otra gente, otros universos. Y bueno, terminó este proyecto de la Casa de la Música, tuvo cambios y una de las chicas abrió un espacio, Marina Palacesi, que tiene un espacio de arte precioso en un garage. Y bueno, y todos mis alumnos vinieron ahí, así que ahí estamos con clases de canto, pero también con un ensamble de percusión y canto. Yo soy percusionista, me dedico al bombo legüero y a la voz. Y esos son como los dos universos míos que más me gusta hacer confluir, ¿no? La percu y el canto. Y bueno, cuando propusimos el taller de percu allá, se abrieron las puertas también, se empezó a llenar de gente, así que bueno, están funcionando todas estas cosas entre Lobos y Las Heras. Y hemos hecho también algunas cosas en común, algunos conciertos compartidos y demás. O sea que es un taller estable, no es algo itinerante. No, es estable. Taller de técnica vocal y también de percusión y canto colectivo. Y aquí también en Las Heras tenemos un taller de percu y canto, que el año que viene se va a abrir más todavía, así que bueno. No sé, no es muy fácil contar qué va sucediendo dentro de los talleres porque también es la información y el deseo que va trayendo la gente que viene, que es lo que va abriendo puertas a proyectos nuevos, ¿no? Podemos decir que lo de Lobos fue medio por casualidad, por una contingencia. Sí. Alguien se iba, hacía falta otra persona y de ahí sale un proyecto. Sí. Te cuento algo un poquito más profundo. Sí. Era un momento histórico para nosotros como familia que sentíamos que lo cultural estaba un poco vedado, que no podíamos construir, que no había, entonces nos íbamos a ir a vivir a Córdoba. Y cuando vamos al lugar al que pensábamos ir, estaba prendido fuego literalmente, era Cabalango, que fue un incendio brutal. En el momento que nosotros nos íbamos a ir, no pudimos entrar. Entonces, bueno, fue como volvimos a casa, abrazamos mucho nuestros árboles, nuestro espacio, y en esa semana se empezó a abrir el camino también hacia las cuestiones regionales, ¿no? Como también me llamaron de Marcos Paz para hacer cosas, pero fue como, bueno, se abrieron caminos luego de eso. Entonces también hubo una lectura de todavía hay mucho que hacer por acá, y es acá. Y fue como abrazar más fuerte esto también, y bueno, y ahí vino lo de Lobos, y Lobos es una comunidad preciosa también de cantores y músicos y gente muy linda, así que estamos entre los dos mundos. Y por otro lado, es sencillo hacerlo sonar. Recién hace un rato hablábamos del cello, hablábamos de hay instrumentos que requieren toda una formación también. No digo que sea fácil tocar el legüero, pero tocas y suena. Entonces también hay algo de eso que hace que la gente sienta que se puede acercar con más facilidad a la música. Y bueno, hasta un tiempo a esta parte yo he participado de ensambles de bombo legüero, la Orquesta Municipal cuando existió aquí en Las Heras, tuvo un gran desarrollo de los toques percusivos, y tengo toda esa información, y bueno, y empecé a pensar por qué acá no, y planteé un taller de bombo legüero y se sumaron mujeres. Entonces empezó a dar un ensamble femenino, mujeres que cantan y tocan, y bueno, están súper amalgamadas, y eso abrió las puertas a que cada una de ellas vaya como transitando su desarrollo con la música, se abriera, explorara, experimentara.
Entonces es medio un taller experimental en el que, bueno, principalmente vemos los géneros argentinos en el legüero, latinoamericanos en el cajón, pero que a partir de ahí cada quien empezó a volar con su viaje musical, ¿no? Como que se animaron a empezar a tocar otras cosas, a armar ensambles. Así que bueno, eso sucede aquí en Las Heras, que el año que viene hay un proyecto más grande con esto, porque estamos con muchas ganas de un ensamble femenino, de mujeres que canten y toquen. Estamos en eso, pero la idea es eso, es seguir tocando, cantando, viajando. En Marcos Paz hay un muchacho que es un investigador de las comunidades afros, trabaja con las comunidades afro y es un percusionista increíble que te podemos recomendar después para que vos lo vayas a visitar, porque él es historiador, es musicoterapeuta, es licenciado en música, investiga, digamos, sobre esto, sobre las comunidades afro en Corrientes, sobre las comunidades afro en Buenos Aires, y todo el tiempo está armando ensambles en Marcos Paz también con tambores, candombe, pero tiene muchísima información al respecto de las comunidades que viven. Bueno, esa historia para mí está en el instrumento, y hay algo de esto que yo siento que tiene que florecer, ¿no? Como que no se puede callar. A veces es como que, bueno, uno cuando doy clases o cuando cuento el nacimiento de los ritmos, por ahí uno no habla de todo esto tanto, pero ya el hecho de tocar para mí es una manera de revelar, de hacer existir, de hacer aparecer. Hay algo que a mí de ese saber transmitido de generación en generación del maestro, o sea, del que recorrió, del que sabe, del compartir, de la ronda, que a mí me gusta mucho también. Y es donde yo pienso que más florece la gente. Por eso también este espacio para mí es importante, porque acá se puede venir a explorar, o sea, a descubrir, a hurgar. Y me ha pasado con la gente que he conocido acá en Las Heras, o sea, realmente me he encontrado con... Ay, gracias, muchas gracias. Me he encontrado con excelentes músicos, me he encontrado con gente hiper talentosa. Creo que eso pasa en los pueblos, que no todo sucede en capital, que, viste, es... Claro, en los pueblos lo que yo intuía cuando nos vinimos acá y voy comprobando es que hay cosas maravillosas que en la cotidianidad del pueblo, que ahora no sé si se dice, pero cuando yo era chica se decía acá no pasan ni los pajaritos, no se ven. Y por eso un poco también estas ganas de mostrar lo que no se ve o se ve poco. Vos sabés que cuando yo empecé a dar clases aquí, la gente venía y me decía, yo acá en el pueblo no voy a cantar, yo acá en el pueblo no voy a tocar, el que quería cantar o tocar se tenía que ir. A mí me parecía tan extraño porque yo venía de capital, de un lugar donde yo era nadie. Hay que hacer música acá en el pueblo. Justamente estaba mirando un folleto ahí, dirigido al consejo por los lugares para trabajar, practicar, etc. Artistas serenos. ¿Dónde lo viste? Ahí en la pared está. Esto lo quiero copiar porque... ahora te lo muestro, lo que presentamos al Consejo Deliberante. Pues no hay lugar. Bien. Tenemos la casita de atrás se ha conformado, o sea, actualmente debe haber aquí este año unas 40 personas, un poquito más, pero ha pasado mucha gente por acá. A partir de que los chicos empezaron a tomar confianza y a agruparse y cantar y expresarse, esto fue cambiando. Pero bueno, no, el arte y la cultura tienen una función, yo también entiendo por eso que no se los considere. Digamos, lo primero que se saca son las secretarías de cultura, luego de la pandemia cultura pasó a desarrollo social, o sea,
porque tienen una función de construir, de vuelo, de pensamiento, y también de deconstruir, de pensamiento crítico. Bueno, entonces este año nosotros aquí hemos planteado al Consejo Deliberante, nosotros junto con una gran comunidad de artistas que hay, porque hay teatro, hay danza, muchísimas escuelas de danza, hay artes visuales, y hemos entre muchos de ellos conversado sobre la necesidad de que el municipio abra las puertas a todo esto desde una manera un poco más organizada, sostenida, formal, digamos que en cada evento que haya artistas locales. Estamos pidiendo eso por ordenanza. Estamos pidiendo que se abran talleres culturales para la comunidad, estamos pidiendo como que se le dé entidad y valor a lo local, y lo se propio. invierta también, porque no es deshonroso decir que se invierta en artistas, en el arte local, que es la parte de invisible de la vida, pero la que la alienta. Cuando vos decís el alma, que el artista yo pienso cobre, en el aliento. que el artista cobre por su trabajo. Cobre, nosotros nos hemos ido con los músicos de acá a tocar al Teatro de Lobos. ¿Ustedes han ido al Teatro de Lobos? No. Yo no conozco un teatro más bonito en la región. Es un mini Colón. Mira. Con palcos. Hemos ido con artistas de aquí y la gente los ha ovacionado. Y por ahí a veces la gente no tiene un mango para comprarse ropa para ir a tocar. Entonces es importante que se ponga en valor, que se ponga en valor todo el trabajo que la gente hace, porque sistemáticamente hace años que se están formando para esto, para ser mejores, y hay gente hiper talentosa. En ese sentido, bueno, estamos trabajando en esa ordenanza, la presentamos, ya pasó a comisión, nos van a llamar para discutir esto, así que les avisaremos cuando eso suceda. O sea, por eso la casita también se ha convertido en una productora de artistas locales. Nosotros tenemos material audiovisual que generamos con el esfuerzo, el trabajo, conciertos, los pagamos con conciertos. O sea, vinieron cineastas a filmarlos de la localidad de Lobos, vino una productora de Lobos, y sí, acá trajimos todo para grabarlos acá, los audios, porque no, lo hacemos sin un mango, todo a pulmón, pero ustedes pueden entrar al canal de YouTube de la casita y tienen 14 videos de músicos de acá. Yo creo que nosotros nos hemos transformado en un colectivo artístico, cultural. Eso nos da mucha fuerza también, para también luchar estas batallas, ¿no? Que son las que nos tocan aquí. O sea, yo creo que es muy importante que en este contexto, que en este pueblo la gente pueda expresarse, que la gente pueda florecer, que en comunidad nos organicemos, cantemos, hablemos. Esa es la palabra prohibida, comunidad. Reinstalar alegría en el pueblo. Alegría en el pueblo. Porque Bien, alegría en el pueblo. Nosotros ya te digo, si ustedes entran al Instagram de la casita, van a ver desde fines de 2023, que fueron los primeros registros que pudimos hacer, todas las cosas que fueron ocurriendo. O sea, lo que se ha generado, hemos empezado a poder compartir esto que nosotros estudiamos y preparamos, y yo creo que en el pueblo no hay bares con música. Algo interesante que sucedió es que esto de la ordenanza, de buscar esta ordenanza entre todas las comunidades artísticas, surge a partir de una decisión política que a mí me pareció muy interesante, que es la de abrir el teatro. Una vez que se abre el teatro aquí, se empezó a poner de manifiesto qué es lo que está sucediendo en lo profundo, en el tejido social aquí con lo artístico. Porque, bueno, empezaron a cobrar cánones altísimos para poder alquilar el teatro, para tocar en el Teatro del Pueblo. Y ya ese teatro revela otra vez qué está sucediendo en el tejido, ¿no? Y entonces empiezan a llamarnos y a contarnos las profes de danza cómo están viviendo. Entonces, bueno, un poco lo que queremos es construir, o sea, no es que es otra cosa distinta de esa, ¿no? Construir una sociedad distinta, un espacio distinto. Es esto para poder levantarnos, para poder armar esqueleto, para poder... entendemos que es esa responsabilidad. También yo sé que hay gente aquí que nos va a escuchar, que nos va a esperar para conversar esto, que es posible que se dé un cambio aquí, no es que yo siento que van a
cerrarnos la puerta a este pedido, sino que, bueno, de hecho ya nos han llamado para conversar, para ver qué está pasando, digamos. Nos vamos dando batallitas de a poco, o sea, yo en principio como que me gusta como dejar claro que la casita de atrás tiene las puertas abiertas para que se generen todas estas cosas, ¿no? El año que viene tenemos lindos proyectos colectivos más vinculados con esto de canto y percusión y ensamble y mujeres, porque eso es lo que están haciendo como necesidad también. Y bueno, y seguimos con las clases de técnica vocal. No quiero dejar de mencionar también a Noé Tulián, que es la otra profe que está aquí conmigo, que también es una hermosura de persona que ha llegado al espacio. También creo eso, ¿no? Que aquí llega la gente que tiene que llegar. Yo acá vibro, siento que hay algo del sentido de la existencia que está sucediendo aquí, en general Las Heras, en este espacio. Te voy a agradecer muchísimo, porque me imaginaba que sos una persona increíble, pero haberlo confirmado... Bueno, gracias, eso. Sí, me imaginaba que de alguna manera tenías tanto para decir, pero no tanto. No me imaginaba que tanto. Bueno, muchas gracias. Así que te agradezco muchísimo muchas gracias. Que nos hayas recibido. Espero que hayan disfrutado enormemente la entrevista con María Laura. María Laura, que no para de hablar, que cuenta todo, y cuando terminó la entrevista dijo, ay, y no dije lo más importante. Eso se los cuento, ella se va a acordar, pero fue muy, muy divertido, muy emotivo, de mucho aprendizaje, porque había un montón de cosas que yo no conocía y que las aprendí y que me puse después a leer, y me encantó que haber sido la depositaria de tantas historias, de tanta historia de vida y de tanta historia musical y de tantas ganas de cuidar el patrimonio cultural, que también está mencionado en la Ley de Ambiente. El patrimonio cultural, sí, son derechos ambientales, tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural. Por eso esta visita a María Laura. Y ahora no quiero hablar más de temas complejos en este momento, ya tendremos todo el año que viene para eso. Y hay una sorpresa, porque no fuimos una sola vez a lo de María Laura, a la casita de atrás. Fuimos 2 veces. Nos invitaron a presenciar un último ensayo de un ensamble de mujeres cantoras y legüeras como María Laura, que están armándose, preparándose, ya salieron al ruedo, están creciendo, y tenemos parte de ese ensayo. Y con esa hermosura de voces y de música y de dirección y de entrega, nos despedimos hasta el año que viene, hasta nuestra próxima emisión de nuestro programa Buen Ambiente. Muchas gracias. Hasta el año que viene. Venimos cantando y en un momento arrancamos. Y ahí sí los bombos nos empiezan a acompañar con la vidala, que terminan una samba para que Male se acomode, porque es un montón para Male hacerle romper ese momento. Para vos también, pero bueno. Vamos a marcar la samba, por favor. Sí, escenario encima. Sí, porque yo voy a tocar ahí, no voy a hacer otra cosa. Bien. Que
Gracias.